Me lo había dicho yo a ti. La verdad es que cuesta un poco hablar después de estas imágenes, esta canción, que son realmente emotivas. Cuesta, sinceramente cuesta. Bien. Bienvenidos a la presentación del libro Joseba Azcárrega, La libertad y derechos humanos como objetivo, de María del Olmo Ibáñez. Mi nombre es Elia Domingo y soy la directora editorial de
Tirant lo Blanc. Y bueno, me ha tocado presentar un poco el paso, ¿no?, a estos ilustres presentadores que van a estar participando en la mesa. Y obviamente, antes que nada, les digo, estoy un poco emocionada, la verdad. Antes que nada me gustaría dar una serie de agradecimientos. En primer lugar, obviamente, a María del Olmo, que no es la primera, es la segunda vez que confía en esta editorial. Y es una cosa que me gustaría recalcar. En casi poquito más de un año he sacado dos libros magníficos, dos libros que están teniendo bastante resultado, están teniendo muy buen resultado, muy buena aceptación por parte del público. Caracterizados sobre todo porque están hechos y realizados con una metodología muy aplicada y muy ad hoc a la situación, al contenido de los mismos. Gracias María por confiar doblemente en esta editorial. A mí me gustaría agradecer a los participantes, a las personas que van a estar aquí hoy, personas que saben muy bien de lo que van a hablar. Son mitos realmente en esta sociedad e historia democrática. No se oye mucho. Perdone. En esta historia democrática, ¿no?, en la que hemos vivido. Y creo que van a hacer una muy buena presentación, porque realmente han sido partícipes, ¿no?, de ella. Cristina Almeida, José Antonio Martín Pallín, Joseba Azcárraga y Luis Rodríguez como moderador de este acto. Obviamente agradecerles a todos los asistentes por su compañía. Muchísimas gracias por haberse desplazado a este hogar vasco. Y también a los asistentes virtuales que están ahí, que bueno, pues, después de la pandemia esto se ha convertido en el Padre Nuestro, ¿no?, como quien dice, ¿no?, es una práctica habitual. Y bueno, vamos a verlo como una cuestión positiva. Y obviamente, como no, también agradecer la amabilidad del Hogar Vasco por ofrecernos este espacio. Y también a todo el equipo de la editorial Tirant lo Blanc, que yo soy una cabeza visible, pero bueno, ahí detrás hay todo un equipo de personas que hacen posible que este libro llegue a sus manos. Me gustaría hablar simplemente unos matices del libro, porque obviamente yo no soy la protagonista ni la editorial en sí, pero sí matizar unos aspectos que le dan una relevancia a este libro. Efectivamente, María ha sabido conjugar toda una investigación bibliográfica para ofrecernos una gran biografía de una gran persona, que es Azcárraga, una gran persona y un político que ha dado mucho, ¿no?, y ha ofrecido mucho a lo largo de la historia, vuelvo a repetir, de la historia democrática de este país. Es un libro valiente, como es María. Se nota en el libro todo ese vigor, todo ese ardor, todo el sentimiento que ella ofrece, porque lo siente. Se nota cuando se escribe y eso como editora lo palpas. Vuelvo a repetir, es un libro histórico, es un libro de pasión y es un libro, voy a llamarlo, de esperanza. De esperanza por la misma figura de Azcárraga, por todo lo que él ha transitado en estos años, por todo lo que él ha vivido, por todo lo que María narra y obviamente, vuelvo a repetir, bien documentado. A mí hay una frase, y quiero terminar con ella, que me ha marcado y además me abre a ese espíritu de esperanza, como les digo. Me gustaría simplemente leerles. Hay muchísimo que leer, hay muchísimo que rascar, hay muchísimo que sacar del libro, que hace pensar muchísimo. Realmente te planteas muchísimas cosas que algunos ya sabíamos, otros no, pero aquí se documenta. Además, vuelvo a repetir, con una vivencia de primera mano de Joseba Azcárraga. La frase en concreto
es la siguiente, y la que digo que a mí me ofrece esperanza, esperanza en esta democracia, esperanza en un vivir común, esperanza ante una situación que incluso estamos viviendo hoy en día, como es Ucrania. Es decir, que es una frase que para mí se puede volcar en muchísimos aspectos, contemporáneos incluso. Según él, según narra María, dice, él parte de la conciencia, refiriéndose a Joseba Azcárraga, él parte de la conciencia clara de que el reto previo e indispensable es el de el de conformar una mayoría que desee construir una forma de relacionarse con el mundo y que ofrezca a la minoría restante un proyecto en el que se pueda sentir cómoda. Creo que esto abre puertas a todo, al sentir del otro, al sentir de otra sociedad, otra comunidad, otro pueblo. Y eso es la base en la que, como de alguna forma deja latente María en el libro, el pensamiento de Azcárraga, esa conciencia es la base de este libro y de esta trayectoria. Así que sin más, voy a dar ya paso a los protagonistas reales de este acto. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser brevísimo, simplemente decir que me alegra mucho estar aquí, primero por María, ya ha explicado la representante de la editorial lo que supone la obra de María, o sea que yo no me voy a extender ahí, pero bueno, sí quiero subrayar que estoy rodeado de gente realmente estupenda, porque son gente que viene del antifranquismo, o sea, no son los tres que están aquí, tu por edad María no, pero ellos estuvieron en la lucha contra Franco, no son demócratas sobrevenidos y por tanto mantienen una vitalidad hoy en día a una edad ya considerable que tenemos nosotros cuatro, yo también la tengo, todavía mantenemos una vitalidad y ellos sobre todo mantienen una vitalidad que les permite seguir siendo críticos y de esa manera pues, conseguir sanear mucho más la democracia, ¿no? No significa todo lo que digamos todos, no tenemos por qué coincidir, pero lo que sí coincidimos es en un origen antifranquista todos, en la lucha por la democracia todos, y eso me parece fundamental, ¿no? En fin, yo creo, dicho esto, yo quiero pasar la palabra a Azcárraga, pero bueno, de Joseba quiero decir alguna cosa. Creo que le conocí, que estaba un poco haciendo memoria antes, creo que le conocí en el año 81, en Guernica. Yo andaba entonces en una revista que se llamaba ERE, en ese momento eras diputado, o sea, y me acuerdo que ya empezaba con el tema de los presos, ¿no? Yo quería pedir una entrevista como periodista pues para el tema de los presos, ¿no? Bueno, de Joseba, pues qué vamos a decir, yo, aparte de que, en fin, primero empezó, estuvo también en la lucha contra el franquismo, estuvo en la clandestinidad, luego participó en el relanzamiento del Partido Nacionalista Vasco en el 77, en la famosa Asamblea de Iruña. Pronto se metió con el tema de los presos, empezó con el tema de la reinserción, luego también, en fin, hasta hoy, que hoy es el presidente de SARE, como todo el mundo sabe, que es su última actividad, y luego en el camino pues ha sido diputado, ha sido senador, conoce muy bien Euskadi, fue consejero en la época de Ibarretxe, conoce muy bien Madrid, ha sido diputado y senador aquí, como decía antes, y luego le tocó vivir, ha conocido con su espíritu crítico, y de eso va mucho el libro, pues ha conocido pues todos los aspectos más negros de la democracia, ¿no? De la
la democracia española. La democracia española, a mi modo de ver, tiene cosas positivas, pero también tiene muchos agujeros negros, y Joseba pues los hizo, ¿no? Una de las características del libro que ha escrito María es que muchas de las cosas que denunciaba Joseba hoy en día están ahí, ¿no? Están reviviendo. No me extiendo más. Joseba, toma la palabra, que tienes que contar un poco qué opinas del libro, ¿no? Bueno, Gabon eta eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko ere Euskal Etxeari. Bueno, buenas tardes, gracias por estar hoy aquí. Hay gente a las cuales conozco y os agradezco mucho, a Esther Capella, Jon Iñárritu, Beto Tuesta, Roberto Uriarte, bueno, y mi familia Rodero, parte de mi madre, que también algunos están aquí. Bueno, a todos vosotros, Luzuriaga, a muchos os conozco, a los que no os conozco, a partir de hoy sois también mis amigos y amigas. Yo quiero dedicar 3 palabras para agradecer primero a mi buena amiga Cristina Almeida, el que hoy ha estado ahí aquí, y que además, como me recordaba antes, me haya dicho que sí a la presentación del libro sin haberlo leído antes, por lo cual, bueno, es una muestra de confianza, no sé si excesiva, ¿no? Pero cuando menos de confianza, ¿no? Yo a Cristina le conozco hace muchísimos años, es la suerte de ser uno mayor, que ha tenido la suerte de conocer a gente buena por el camino, y sobre todo Cristina es, la verdad que es una imagen de una mujer luchadora en favor del derecho en general, pero en favor de los derechos humanos en particular. Y mi afecto es como persona y como profesional. Lo mismo que a José Antonio Martín Pallín, con el que, bueno, pues llevamos muchos años, muchísimos años, desde que yo iba por el Tribunal Supremo hace 40 años a preguntarle por algunos presos y presas a ver si podía hacer algo. Y sobre todo, todavía a fecha de hoy, cada vez que le he pedido algo, siempre ha estado dispuesto a colaborar y a prestar su ayuda. Y además José Antonio Martín Pallín es de los que, sobre todo, eleva la justicia a ese nivel tan importante y tan carente en tantas y tantas personas. Por tanto, muchas gracias. De la autora del libro la dejo para el final porque no sé qué hacer con ella. A mí, María del Olmo me dijo hace un año, la primavera pasada, me comentó que, bueno, que tenía intención de escribir un libro sobre mi trayectoria política, y yo recuerdo que le dije que no lo hiciera, que yo no me sentía cómodo, que no me iba a sentir cómodo, porque yo no creo que he hecho nada diferente a lo que hayan podido hacer muchísimas personas en este país en favor de la libertad, en favor de los derechos humanos. Bueno, ella fue muy escueta y me dijo, bueno, el libro es mío y voy a hacer lo que me parezca. Y ante una decisión tan rotunda, bueno, dije, bueno, yo me comprometo en todo caso a revisar fechas, nombres, por si hubiera algún error, alguna cosa. Y sí que en el transcurso de la escritura del libro me fue pidiendo algún tipo de información sobre algún caso concreto, que yo lo hice de manera muy delicada, porque no quise en absoluto influir en todo lo que ella ha querido escribir en este libro, de la que yo soy víctima. Yo le agradezco mucho que alguien a 700 y pico kilómetros del País Vasco haya tenido la capacidad de síntesis, aunque el libro es gordo, esto para calzar una mesa de esas que tengáis que coger en casa lo tenéis complicado, pero ha tenido la capacidad de plasmar en un libro de estos y con tanta nitidez pues lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Y sobre todo yo creo que hace que posiblemente nos conozcan mejor, no sé si para bien o para mal, pero que nos conozcan mejor fuera, ¿no? Y hablo sobre mí, bueno, yo, un minuto, ¿no? Todos los que hemos aceptado un compromiso político en diferentes etapas de nuestra vida, la mía desde el año 68, cuando tenía 18 años, lo hemos hecho porque, bueno, por la influencia de alguien, ¿no? O bien de la familia, o bien porque algún otro referente que nos ha conculcado unas ideas determinadas, y en mi caso han sido mis padres, ¿no? Mis aitas, quienes yo he vivido en un entorno abertzale, en un entorno independentista, y yo soy independentista vasco, pues porque lo he mamado en casa, y en el transcurso del tiempo pues he ido conformando ese concepto de mi país de una forma determinada.
Provengo yo de una familia, bueno, muy represaliada, pero como tantos y tantas de los que estáis aquí, por parte del franquismo. Desde mis aitonas, mis abuelos hasta mis padres, ¿no? A los primeros les arrebataron todo, un caserío que tenían en el Valle de la Mayona, les arrebataron incluso la vida de un hijo que lo fusilaron en las tapias del cementerio de Derio, les arrebataron muchos años de libertad a otro de sus hijos que con 17 años lo metieron en la cárcel y estuvo muchísimos años en prisión, que luego fue mi padre. Bueno, y a pesar de todo lo que pasó, bueno, a mí nunca me enseñaron a odiar en casa. Me enseñaron simplemente a responder con el trabajo y defendiendo las ideas que creíamos que eran positivas para nuestro país. En mi casa, suelo recordar, y lo solemos recordar a los hermanos, mis hermanos pequeños no tanto porque no tenían los años que yo tenía, y es que en mi casa habitualmente era muy habitual que a las 6 de la mañana muchos días tocaban el timbre, y en aquella etapa cuando tocaban el timbre podía ser la lechera o podía ser la Guardia Civil o la Brigada Político-Social, y en mi casa, como la leche la compraban en la tienda de abajo, siempre era la Brigada Político-Social y la policía que venían a buscar a mi aita, y luego más tiempo después venían a buscarme a mí. Pero a pesar de eso, repito, nosotros o yo no he aprendido a odiar en mi casa, y eso se lo agradezco. Pues yo comencé, como comentaba Luis, en la clandestinidad a los 18 años. He participado luego activamente en la vida de los partidos, en este caso en la vida del Partido Nacionalista Vasco desde el inicio de la transición, después en Eusko Alkartasuna. Yo nunca pensé dedicarme a la vida política. De hecho, hay algunos que me dicen, es que tú llevas toda la vida a la vida política. Digo, no es cierto. El que lleva toda la vida a la vida política es Martín Villa. Yo en la vida política, yo he cotizado 44 años a la Seguridad Social y 22 he cotizado en la empresa privada y 22 en la actividad pública. ¿Pero por qué? Pues porque he tenido la tranquilidad de conciencia de que cuando no me gustaban las cosas que hacía el partido donde estaba, pues me cogía y me marchaba. Y yo he entrado y he salido de la vida política en algunas ocasiones. Yo aparecí en el año 78, y con esto termino, y ya dejo paso a los demás. Yo aparecí en el año 78 aquí en el Congreso de los Diputados, 28 años, y con una carpeta de ojo al brazo, de esas carpetas que llevaban los agentes de seguros, y donde llevaba mi acta de diputado, un acta de diputado que me habían dado porque quien estaba de diputado en aquellos momentos había dimitido porque fue elegido alcalde de Vitoria, que era el caso de José Ángel Corda. Yo sustituía a otro. Yo nunca creí que iba a venir al Congreso de los Diputados, pero vine. Me acuerdo que antes de venir le pregunté a Marcos Vizcaya, que era el portavoz del grupo parlamentario, muchos le recordaréis, a Marcos. Dije, Marcos, ¿y allí cómo hay que ir o qué? Pues dice, aquí todos llevamos corbata. Le dije a mi madre, bueno, me tienes que comprar una corbata, pero cómpramela ya con el nudo hecho, porque yo no sabía, ni sé hacer el nudo. Es normal que ya no uso, ¿no? Pero las labores manuales se me dan muy mal, ¿no? Bueno, yo estaba en la vida política hasta el año 93 aquí, después me marché al grupo cooperativo Mondragón, de donde provenía desde el año 77, entré a trabajar allí. Volví a reengancharme en la vida política porque Ibarretxe me llamó para entrar a formar parte de su gobierno en el año 2001. Estuve hasta el año 2009, el año 2009 salí, tuve 4 años, volví a trabajar otros 4 años y me jubilé. Y me jubilé pensando que iba a pasear a las nietas, pero alguien me metió en el lío este de la Red Ciudadana Sare, de la que no soy presidente, soy un portavoz, y aquí sigo en estas cosas. En definitiva, al principio me metieron en la Comisión de Agricultura aquí en el Parlamento. Yo creo que me metieron porque era alavés, entonces como en Álava hay muchas patatas, dije, no, pues este sabrá de esto. Pero, bueno, estuve poco tiempo ahí porque no tenía ni idea, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya estuve en otras comisiones, fundamentalmente en el ámbito de todos los temas relacionados con interior, derechos humanos, pero siempre he apostado, como lo ha pasado yo creo muchas veces a Cristina y en su campo también a José Antonio, por las causas perdidas, ¿no? Lo que ocurre que... Las ganaban. Pero sí, pues voy a decir, lo que ocurre que no hay, como dice el Cholo Simeone, y a mí me gusta el fútbol, pero sí que me gusta escucharle algunas cosas, que no hay que dar ningún partido por perdido hasta que se juega, ¿no? Y todas estas causas hay que lucharlas, hay que trabajarlas y después tiene la conciencia tranquila de haberlo
hecho. Yo me habré equivocado muchas veces, pero siempre he tenido como objetivo, como pone el libro, la libertad y los derechos humanos. Y los derechos humanos, y con eso termino de verdad, no son parcelables. Hay gente que me pregunta, eso es esquizofrénico, eso de usted o tú cómo puedes defender los derechos humanos que asisten a los presos y presas vascos y a la vez defender a las víctimas de ETA, por ejemplo, o otras víctimas de otras violencias. Digo, es que yo no podría defender uno sin defender los otros. Es decir, que los derechos humanos no son parcelables, no es como la carta de los restaurantes, que o pides cordero o pides merluza. Bueno, los vascos podemos pedir cordero y merluza, ¿no? Pero no, los derechos humanos en definitiva es un todo. Y por lo tanto es un todo lo que yo intento defender y sigo defendiendo durante mi vida y lo que me quede. Es que ricasco. Muchas gracias, Joseba, y muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí. Y a la escritora del libro, que a mí me preguntaron, oye, ¿quieres alguna pregunta? Y yo estaba pensando, vamos, vaya una parte, pero el libro es que tiene muchas páginas, ¿eh? Entonces, me preguntaron alguna pregunta y digo, es que todavía me estoy aclarando de quién es el libro. Porque claro, el libro está escrito por ella, pero el libro, todas las páginas es él. Y yo decía, ¿quién quiere preguntar? Digo, espera que me aclare un poquito más con otras páginas para poderlo decir. Yo estoy aquí porque soy amiga de Joseba. Y porque además le he querido siempre mucho. Ya le presenté otro libro y esa primera vez, que bueno, que se me ocurría que lo pudiera pedir, yo le dije sí. Y digo, bueno, ¿y qué habrá escrito? No sabía ni lo que había escrito, pero yo le dije que sí, sin saber. Y él me lo pidió sin saber tampoco lo que iba a decir yo. Entonces, al final, nos hicimos una presentación estupenda y lo recuerdo. Aquí mismo. Y aquí mismo. Y además me vuelve a llamar. Y entonces me llama por una escritora. Y al final me veo que esta escritora ha hecho una fundamentación, un estudio súper detallado por una parte de la vida, de los antecedentes familiares, que te tengo que decir, que son muy distintos a los míos. Niña venida de Badajoz, de familia de extrema derecha, que luego salió, bueno, no salió ninguno de los hijos de extrema derecha y mi padre le dijo, ¿cómo no me ha salido ninguno falangista? Digo, papá, que seríamos anticonstitucionales. Y entonces éramos, bueno, es una familia de derecha, pero que todos le salimos demócratas. Entonces no puedo, digo, antecedente, pero coincido en una cosa. Mis padres nunca me enseñaron a odiar. Y afortunadamente no me hablaron de la guerra civil. Eso ya, como no te hablaban en el colegio, no te hablaban de ningún sitio, pues yo casi no relacionaba, algo había pasado, pero no lo teníamos. Entonces cuando la descubre, pues es cuando llega a la universidad, que eso sí, es la oportunidad que me dio mi madre de llegar en aquellos años, los años 60, a la universidad, y ahí ya descubre el mundo. Después de 13 años en un colegio de monjas, pues te encuentras con una realidad. Me fui a campañas de alfabetización, bueno, no es mi vida la que voy a contar aquí, pero sí la digo porque hay una coincidencia. Y cuando he visto este libro, hay una parte que me encanta, que eso, ese antecedente que ha dicho de esa vida en los caseríos y tal, que me suena tan vasco que se me ponen verde las páginas de verlo, ¿entiendes? Porque huele a País Vasco, huele a caserío, huele a todas las cosas. Y yo tuve una coincidencia en el primer matrimonio que tuve, he tenido algunos, parejas de hecho, de desecho, de todas esas cosas que tiene por la vida, pero en el primer matrimonio me fui de viaje de novio, era el año 68, y me fui a Oriñón, que es la frontera entre Cantabria y tal, reclamado por los Países Vascos, ¿no? Pero bueno, yo estaba en la frontera y de repente yo tuve conocimiento del primer asesinado de ETA y del primer muerto de ETA, porque en ambas cosas sucedieron con la muerte de Benito Manzanas, que todo el mundo se acabaron los pasteles, el champán y tal. A mí siempre me ha preocupado que alguien decida matar, aunque sea muy malo, al que matan, y parece que eso nos gusta más, pero es que por ese razonamiento yo pensaba,
que cualquiera puede decidir que eres tú el malo o la mala de la película. Todas esas cosas siempre quedan ahí, en interrogante. Pero conocí también la muerte de Xavi Etxebarrieta, que fue pues, el primer muerto de ETA, que yo fui muy amiga de José. Entonces está muy relacionada con el País Vasco, aunque no tenía el más mínimo... Bueno, mi abuela era de Estella, que luego lo descubrí, pero porque ya estaba preocupada si tenía algún antecedente por ahí. Pero en cualquier caso, lo que más me impresionó de todo este libro es que la coincidencia de preocupaciones en la vida. Él ha dicho, claro, somos historia, porque que yo ya llevo 77 años de historia y para allí pues no tengo que contar, pero hemos tenido la misma historia, en distintos puntos, en distintas cosas, pero una historia de preocupación, siempre de libertad y de democracia. Yo de todas las cosas. Y eso es lo que más me impresiona del libro de Joseba. Yo también coincidí con él de diputada del 89 al 93, luego he sido senadora, he sido, de todo es, porque de todo me han echado, pero en cualquier caso, pues les decía que esa historia que queda reflejada aquí, aunque sea en otro contexto y por otro razonamiento, van al mismo sitio. Y yo creo que descubrir esa preocupación por los derechos humanos, la libertad, y el momento que los derechos humanos estaban cuestionados desde dos partes, unos contra los violentos, que yo, esa parte del País Vasco, la verdad que me apenó muchísimo. La parte de la violencia en el País Vasco, incluso la violencia de ETA, que eso no quiero decir que no haya otras violencias, como sabremos, pero me parece que fue un choque para el País Vasco que teníamos. Eso para mí por lo menos fue porque determinó otra historia distinta, donde se justificaba todo, y ahí es donde yo tuve más contradicción con los derechos humanos. Y es verdad que se justificaba todo, pero uno no lo podíamos evitar, la violencia, digamos, de la gente que había decidido esa forma política de luchar, pero sí otros que aceptaron ese desafío utilizando los mismos medios. Y yo, pues lo de los hechos que relata y que nos relata él, como era el caso Zabalza o el caso Lasa y Zabala sobre todo, pues yo cuando leí el auto de procesamiento de Rodríguez Galindo sentí vergüenza humana. Es decir, para mí aquello fue un conocimiento tremendo de cómo pueden secuestrar personas, el Estado a través de tal, que pueden enterrarlos en cal. Para mí aquello fue un golpe tremendo, y donde reaccioné ante todas estas cosas como era la lucha del Estado. A mí me costó absolutamente la amistad de Barrio Nuevo, que no era, porque ni era del Partido Socialista yo ni nada, pero había estado con él en el Ayuntamiento de Madrid. Sobre todo era un inspector de trabajo que usábamos toda la gente progre para meter puros a las empresas, sobre todo las personas laboralistas como lo éramos entonces. Y esa dureza de que el Estado pueda caer tan bajo y que pueda caer en ese tipo de cosas, a mí me impresionó tanto, que yo creo que desde entonces todo he estado muy dedicada al derecho. Yo he sido abogada desde el año 67 hasta el año 2000, hasta que me tocara, por la edad y eso, pero bueno. Y en cualquier caso, esa idea del derecho, de que no se puede romper la barrera de ponerte al lado de los otros, el que no se puede justificar nada porque los otros hacen, sino que tú tienes que ser la que siga el derecho y la que siga, como ha dicho él, los derechos humanos. Yo tuve la ley general penitenciaria que estuve haciendo y que fue una ley bien progresista, pero que luego políticamente se desechaba y se aplicaban como conceptos. Yo no me quiero enrollar, pero solo si te digo que ese aire de la búsqueda de derechos humanos, que a ti te ha tocado hacerlo, digamos, en la parte más dura de la historia, y a otras nos ha tocado hacerlo en una parte más blanda, porque además coincide en la amnistía, y claro, para unos tuvo un resultado y para otro, pero para mí pensar que se sacaba a la gente de la cárcel pues fue un hecho absolutamente maravilloso y extraordinario. Pero él se quedó luchando por los que no salían de la cárcel, por los que estaban también, que no les hacían parte de la felicidad democrática, aunque renunciaran incluso a la violencia y tal. Ese rencor que queda todavía en la sociedad después de que alguien ha reconocido lo que le decíamos siempre,
deja la violencia y actúa con las propias armas, como ha actuado Joseba, incluso el Parlamento, aunque sea más fácil a lo mejor hacer lo otro, pero a mí no lo me parece. Entonces, siempre me ha unido al País Vasco, primero, lo injusto que me parecía que fuera represaliado a su vez todo el país por la violencia de unos cuantos, porque yo creo que eso fue una pérdida para el País Vasco. Y por otro lado, porque la incansable lucha de gente como Joseba hacía que no se olvidaran los derechos humanos, porque los presos son presos, están castigados, están los años que estén castigados, pero no tienes que quitarles sus derechos. Y esos derechos los tienen, hayan matado o no hayan matado. Y a mí me parece que no se ha hecho todavía ese gran reconocimiento de que, no por amnistias ya ni nada, sino por el hecho mismo de que el cumplimiento no sea tan duro, tan cruel y sobre todo tan contra la ley. Y yo creo que eso es un tema, bueno, y que después de eso me alegro de que me lo haya pedido, me alegro de estar aquí, me alegro de que no comparto todo lo del libro, pero me alegra mucho ser tu amiga. No, pues... no, aplaudir. Una cosa, habéis visto que hay algunos que han salido, no es porque estén cabreados con Cristina, sino porque han tenido que ir a votar al Congreso de los Diputados, pero están en votaciones y vuelven luego. Muy bien, buenas noches. A mí me pasa igual que a Cristina, vamos, en cuanto se me pidió que acudiese a esta presentación, Joseba Azcárraga, pues para mí abre todas las puertas. No sabía lo que iba a escribirse, y este libro es una biografía y una radiografía. Es una biografía de todo lo que tú has hecho en tu vida política, pero a su vez es una radiografía de la transición y del impacto que produjo el fenómeno terrorista de ETA en la transición, que para mí fue definitivo y es algo que siempre se lo reprocharé porque complicó las cosas hasta unos niveles que llegaron a que realmente hoy nos encontremos con todos esos grupos de extrema derecha que se apoyan precisamente, no hay más que oír las sesiones del Congreso de los Diputados, en que es un gobierno ilegítimo apoyado por filoetarras. Entonces, fíjense si el impacto ha sido terrible sobre la política española. Nunca les perdonaré lo que hicieron, pero siempre estaré a su lado para reclamar que la democracia no se ponga a la altura de los asesinos. Hablaba antes Joseba de que nos conocimos en dos etapas. Una primera, cuando iba por el Tribunal Supremo, yo estaba en la Secretaría Técnica y teníamos en marcha un mecanismo para indultos de personas de ETA octava y que, bueno, pues la Fiscalía tenía un papel importante. Venía la secretaria y me decía, esta era Joseba Azcárraga y tal, y ya después de varias entrevistas, una de las veces dice, hombre, ya está aquí Joseba con sus novias. Que conste que no eran las novias de Joseba, eran las novias de muchos presos vascos, y Joseba se encargaba de ponerme de relieve. Habían sido condenadas por colaboración con banda armada, la mayor parte de ellas, y se trataba de aliviar pues algo que era propio de un sentimiento afectivo, y yo creo que no había tampoco ningún ánimo, o si lo había, pues era una cuestión personal. Y después de las novias de Joseba, pues ha transcurrido un tiempo y últimamente tenemos mucho contacto. Hemos estado en muchos sitios desde que él está en SARE, por algo que a mí siempre me ha preocupado, que es el Estado de Derecho. Miren ustedes, se puede tener una ideología de cualquier signo, pero lo que no se puede es apurar de los principios que rigen el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho hay una falsa democracia, hay una democracia, digamos, puramente escenográfica, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial,
pero si no se cumple con los presupuestos del Estado de Derecho, todo eso no es que sea falso, pero es por lo menos de baja calidad. Y el Estado de Derecho ha sido lo que me ha guiado y me ha dado oportunidad durante muchos años en la Fiscalía y en el Tribunal Supremo. Por eso, y me ha costado bastantes disgustos en la Villa y Corte, yo me he alzado contra la tropelía jurídica del proceso. No porque yo piense que cabe un referéndum unilateral, tampoco cabía en el plan Ibarretxe cuando estabais, sino simplemente porque la reacción del Estado de Derecho fue propia de un poder judicial que se había alineado con la teoría del derecho penal del enemigo. Algo que muchos le atribuyen a un superviviente, vamos, una persona, un teriaco, los que no saben, los que no estudian derecho no lo saben, pero que es una creación de Carl Schmitt y que en definitiva viene a decir que el Estado de Derecho se puede romper contra aquellas personas que, alzándose contra él mismo, se convierten en elementos perturbadores y, digamos, atípicos de lo que sería la convivencia democrática. Y por tanto, ahí siempre me encontrará, con acierto o con desacierto, pero siempre lucharé porque resplandezca el Estado de Derecho. En el caso de Joseba, te has librado de una buena. Te has librado de una buena porque cuando Ibarretxe y vosotros os metisteis con el plan Ibarretxe, todavía no estaban en las salesas unos señores que se inventan el derecho a la carta, ¿no? Que aquí hay unos independentistas, pero le vamos a aplicar el derecho penal del enemigo, y a vosotros salisteis indemnes desde el punto de vista judicial. Políticamente tuvisteis que aguantar bastante y las crisis fueron duras, pero judicialmente en estos tiempos me temo, Joseba, que hubiéramos tenido que indultarte. Realmente lo que hacíais hoy día parece que es algo que no toleran de los Pirineos para aquí, porque resulta que en cuanto pasas por Viriatú o por Lepertus te encuentras con una respuesta unánime de toda la comunidad jurídica nacional. Y solamente voy a contar una cuestión que yo he vivido personalmente. Yo soy el comisionado español que sustituía a Joaquín Ruiz Jiménez, precisamente, de la Comisión Internacional de Juristas. Somos 59 juristas de todo el mundo, desde Estados Unidos a Filipinas, desde Australia y Nueva Zelanda a Noruega, y nos libramos por poco, un poco antes de la pandemia, una reunión en Túnez. Había gente de diversa procedencia, casi todos jueces, algún presidente de Corte Suprema, y la respuesta fue unánime. En cuanto al referéndum unilateral, por supuesto había una oposición, digamos, prácticamente mayoritaria y prácticamente unánime, pero ninguno entendía cómo por promulgar 2 leyes en un parlamento, convocar un referéndum con las consecuencias que y declarar en un parlamento, representación de la soberanía popular, una independencia condicionada, porque a los 6 segundos duraron precisamente, pueda merecer 13 años de prisión. Esto no lo entiende absolutamente nadie. Y a ver si poco a poco se van dando cuenta de que cuando Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza, Italia y Francia no hacen nada y dejan precisamente circular libremente a los que están huidos, por algo será. Esto Franco lo tenía muy fácil, porque cuando nos atacaban desde el extranjero hablaba de la conspiración judeo-masónica. Pero claro, aquí a estas alturas hablar de la conspiración judeo-masónica creo que resulta bastante chocante. Y además Franco tenía una respuesta en sus discursos cuando sucedía esto. Dice, porque si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Entonces, todavía, por desgracia, hay mucho periodista y mucho opinante que cree que es que realmente
es una campaña orquestada desde el extranjero. No, mire usted, es un grupo de personas, de jueces, que desde el primer momento se han dado cuenta que las penas, y no solamente, esto hay que decirlo, 3 magistrados del Tribunal Constitucional dicen que las penas son desproporcionadas. Por tanto, creo que todo esto nos debe hacer meditar al hilo del libro de Joseba. Y solamente una aportación para la segunda edición. El GAL, hay que dar a cada uno lo suyo. El GAL es un copyright de Julián San Cristóbal. El copyright se produce cuando un señor, Michel Domínguez, de madre francesa, decía que hablaba francés. No era cierto, no sabía ni francés siquiera. Se ofreció para acompañar a Segundo Marey al otro lado y contactar con el comisario catalá, que era el que hablaba todas las noches con Rafael Vera de cómo estaba Segundo Marey. Bueno, estaba también que uno de los policías en el juicio, porque yo formé parte del tribunal que condenó a Vera y Barrio Nuevo, cuando se puso en duda, y además yo creo que no sé si he leído algo en el libro, o que no se le trataba, no es aquí, que no se le trataba muy bien, se indignó y dice, ¿cómo que no lo tratábamos muy bien? Le dábamos fabada litoral. Entonces, claro, aquello fue una propaganda que no aprovecharon los de fabada litoral, pero que realmente fue lo que sucedió. Y entonces ya cuando se produce eso, dice, bueno, en primer lugar, algo que mucha gente no sabe, dice, vamos a esperar a que se vaya la Guardia Civil porque no están en el ajo, está solamente la policía. Pero tendrá que ir un comunicado, porque, y en esto quiero también recordarlo, a todos nos conmovió y nos sigue conmoviendo la brutalidad emocional y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero nos olvidamos que el GAL nace de algo quizá en el tiempo un poco peor, del secuestro del capitán Martín Barrios, que llevaba una semana secuestrado. Se les ocurre a los dirigentes de la policía hacer una operación para secuestrar a su vez a un etarra en Hendaya, canjearlo o sacarle información, pero resulta que el etarra debía ser levantador de pesos porque empezó a golpes con los 2 policías españoles y los detuvieron. Y esa misma noche le dieron un tiro en la nuca a Martín Barrios. Y después pues viene todo lo que sucedió con el caso Marey. Entonces, en ese momento ya habían asesinado a Martín Barrios y se hace un comunicado redactado manualmente por Damborenea en el que se dice que somos una organización que no puede consentir que Francia proteja, etcétera, 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 un comunicado muy polido, y dice alguien, ¿y quién lo firma? Entonces Julián San Cristóbal encontró la clave: grupos antiterroristas de liberación. O sea que la mayor parte de los asesinatos no son del GAL. El GAL, el copyright, es el secuestro de Segundo Marey. Y bueno, termino porque estoy enredando demasiado, pero Joseba, ha sido una satisfacción estar aquí en Madrid. Espero que nos veamos pronto por aquellas tierras y que el libro tenga tanto éxito que puedas aprovechar la información que te he dado para la segunda edición. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a todos los asistentes por acompañarnos y dedicarnos este tiempo. Dar las gracias a Euskal Etxea por acogernos aquí y por todo el trabajo que han hecho para este acto. Dar las gracias a la editorial, a Elia, lo mismo que me has dicho a mí, te digo yo a ti, la confianza que habéis demostrado en mí publicando este segundo libro en vuestra firma, y por todo el trabajo que hacéis para que salga todo lo mejor posible. Y con respecto a los miembros de la mesa, pues a Luis no lo conocía, así que algún artículo suyo recojo en el libro, pero hemos tenido unos días muy intensos y me encanta contar contigo. A Cristina, pues Cristina, mi admiración de toda la vida por ti, y te he seguido siempre, incluso también como mujer, toda tu defensa de los derechos de las mujeres.
Y a José Antonio Martín Pallín, pues igual, ya le he dicho que lo conocí hace años en Villena en un curso de archivos, pero bueno, un juez ecuánime, que en estos tiempos es un espécimen bastante extraño. Y bueno, pues encantada de contar con todos vosotros, os agradezco vuestra participación aquí. El libro que hoy presentamos comienza con un prólogo del Lehendakari Ibarretxe, al que yo quiero tener presente en este momento, y además justamente el prólogo de Ibarretxe hace una reflexión sobre la conciencia que me parece indispensable en los tiempos que vivimos, pero también habla mucho del derecho penal del enemigo. Mi gratitud hacia Joseba Azcárraga, pues, y lo que representa está contenido en el libro. Entonces, bueno, quien quiera descubrirlo completamente tendrá que leer el libro. Pero decía Marguerite Yourcenar, la gran biógrafa francesa, que de alguna manera toda vida narrada es ejemplar. Se escribe para atacar o para defender un sistema del mundo, para definir un método que nos es propio. Yo creo que ella me explica mejor a mí misma y a la elección, a la naturaleza de la elección que yo he hecho. El primer libro que escribí sobre Azcárraga fue La cuestión vasca, en el que yo lo que quise hacer es contraponer la visión de un filósofo, Javier Sadaba, con la praxis política de Joseba Azcárraga. Y bueno, para ello el previo fue leer las memorias de Joseba Azcárraga, Euskadi sin renuncias, que son las que presentó Cristina, y la verdad es que me impactaron de tal manera. Yo reconozco que no he sido inmune a la construcción propagandística del relato sobre la transición y sobre nuestra historia reciente, y el enfrentarme a la obra de Joseba pues me hizo deconstruir en primer lugar toda la cuestión vasca, que surgiera mi curiosidad por indagar sobre este asunto. Pero después la biografía de Azcárraga, como comentabais, es tan extensa, y lo ha dicho él mismo, desde el 78 hasta aquí, que recorre también toda la transición y la historia reciente de nuestro país, que me ha hecho también poner en entredicho muchas de las cosas en las que yo ya estaba trabajando, que es la revisión que hace falta hacer de la transición y de la historia reciente. Y esa revisión no está muy desvinculada, aquí se ha apuntado algunas cosas con la cuestión vasca, porque también es una historia de buenos y malos, y habría que explicarlo, es complejo, pero tiene bastante relación. El libro es un libro que alguien me ha dicho que puede servir de consulta, y es verdad, porque recoge los grandes acontecimientos de toda nuestra historia común, y en tiempos de desmemoria pues no viene mal. Cada capítulo del libro está introducido por una sucinta contextualización histórica. Pero lo que yo sostengo fundamentalmente es que este país se ha construido desde 1975 sobre leyendas, mitos y héroes con pies de barro. Lo que mi investigación sobre Azcárraga permite es confrontar lo que ha sido leyenda y mito con lo que ha sido realidad, precisamente porque él ha estado en todos esos acontecimientos, y su postura ante esos acontecimientos, que decía Luis que ahora muchos vuelven a estar de actualidad, pretende diferenciar lo que ha sido de lo que ha sido la realidad. Frente a una política ficción, en muchos casos traspasado por intereses espurios, existió un político que creyó de verdad en la política, en su sentido originario, en el que señala Aristóteles, en el sentido de trabajar por el bien común. Antepuso sus principios incluso hasta su propio partido, y trabajó con un objetivo claro, irrenunciable, sobre la libertad como bien supremo y como esencia de la democracia, y la defensa de los derechos humanos individuales y universales para todos, y también los comunitarios. Y un político que desde sus comienzos, también hay que señalar, que tuvo un horizonte muy claro en la concepción de lo que era el futuro que anhelaba para su tierra. Todo ello con un inmenso coste personal, que toma la forma de persecución política y mediática en determinados momentos, y en otros momentos de persecución judicial, y eso lo recoge el libro y está ampliamente documentado. Quiero decir que el libro es el libro de una archivera y de una historiadora, entonces la labor de documentación es muy intensa, y todo lo que se afirma está demostrado. La amplia biografía política de Azcárraga, que recoge el libro, se divide en tres partes, y lo ha señalado un poco. La primera es la infancia y la juventud y la historia familiar, y en sus inicios en la política clandestina,
y también las características de la transición en Euskal Herria. La segunda parte, que me interesa especialmente aquí porque estamos en Madrid, se ha titulado Un vasco en la corte española y recorre los años entre 1978 y 1993 en los que estuvo Azcárraga aquí, coinciden con toda la transición y también coinciden con la llegada de la izquierda al poder, que dicen que marca el fin de la transición. Yo no estoy de acuerdo con ello. Y con todos los complejos, por denominarlos de alguna manera, gobiernos de Felipe González. La última parte se centra en la vuelta a Euskal Herria en 1993, los años que él estuvo al margen de la política, y cuando en el 2001 entra en el gobierno Ibarretxe, y la última etapa de la Red Sare, como él ha señalado, que también guarda mucha relación con la política espuria en el tema de ETA y que la ha sufrido personalmente. Voy acabando. Hay un libro de Chomsky que para mí es una referencia importante, es la de la responsabilidad de los intelectuales, se llama. La tesis de Chomsky es que el intelectual, es decir, aquellos que trabajamos en el ámbito intelectual, tenemos que comprometernos y posicionarnos ante los aconteceres de nuestro mundo. Yo lo comparto. A mí la biografía de Azcárraga me exigió un compromiso con la verdad, que es un principio básico del historiador, y un compromiso también con las luchas que él ha mantenido a lo largo de su vida, que yo considero justas y en las que creo. Es el compromiso con la verdad, la justicia, la libertad y los derechos humanos. Coinciden con mi propia conciencia moral. Acabo diciendo que la presentación de este libro es para mí una invitación a que me acompañéis en mi experiencia de abrir la mirada y contemplar nuestra historia reciente desde una perspectiva que pretende ser honesta y veraz. Decía Simone de Beauvoir, no es suficiente conocer la verdad, también es necesaria hacerlo oír. Bueno, empezamos el debate propiamente dicho. Quería decir alguna cosita también de María. Realmente el libro es un libro de consulta, ¿no? A mí me ha producido leerlo, me ha traído un montón de recuerdos, también cosas insólitas que yo no sabía, de Joseba, anécdotas de Joseba, pero bueno, no me voy a extender ahí. Pero vamos, es curioso, es que María es directora del Archivo Provincial de Alicante, entonces sorprende un poco que alguien que viene del Mediterráneo se haya implicado, como se ha implicado ella, en el tema vasco y con Joseba. Y bueno, nos ha permitido tener este texto, que me parece un texto interesantísimo, son 500 páginas, a mí va a servir mucho como libro de consulta, porque hay un montón de cosas, y luego con la perspectiva del tiempo, es que tiene otra visión, ¿no? Yo he sido bastante establishment, he trabajado en El País toda mi vida, bueno, el Diario Vasco, que también era muy establishment, y en El País también, bueno, también El País no ha sido tampoco un periódico entregado a la derecha, en fin, ha sido crítico con la derecha, pero es verdad que ha sido muy establishment, ¿no? Y te das cuenta que los agujeros que se han ido ahí, o sea, han ido quedando unos agujeros y realmente estamos pagando las consecuencias de esos agujeros, y el libro los saca, ¿no? Joseba los denunciaba en su momento, algunas de sus denuncias las conozco, otras no las conocía, porque en la época de ella era una minoría, se le hacía menos caso, él de eso sabe mucho, de estar en minoría. Entonces, visto ahora, tiene mucho más valor, porque el tema Zabalza, el tema Gal, todo esto está reapareciendo, el rey emérito, o sea, todo esto está reapareciendo en la vida pública, ¿no? Eso ha pasado con la guerra civil, la gente no puede olvidarse todas las matanzas que hizo el franquismo, ¿no? Y no podemos hacer un borrón y... Hay una memoria, ¿no?, que habrá que tener en cuenta. Bueno, no quiero enrollarme con esto, simplemente hacer esa observación. Has hecho un libro magnífico desde ese punto de vista, de verdad, María, enhorabuena, ¿eh? Y dicho esto, sí queremos hacer, para empezar el debate, una breve referencia a un tema de vivísima actualidad, que es el tema de Ucrania, ¿no? Hoy mismo ha estado Zelensky en las Cortes y ha citado a Guernica, ¿no? Ha dicho que ha comparado la agresión rusa a Ucrania con la agresión franquista y nazi a Guernica, al País Vasco, bueno, y a la democracia española en aquel momento, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante, en este sentido, preguntar, no nos vamos a extender mucho en esto, porque nos desviaríamos del libro, pero por unos 5 minutitos que pediros un poco la opinión sobre cómo responder a esta agresión y si debéis alguna expectativa de futuro, qué puede pasar, brevísimamente, ¿eh?
Bueno, yo me atrevería a recordar que el mes pasado hizo 36 años que en Euskadi los vascos votamos no a la OTAN. Me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Yo es la posición que también mantuve en el Congreso de los Diputados y que la sigo manteniendo hoy. Yo creo que Ucrania debe optar por la neutralidad en todo esto, pero estamos en cualquier caso ante una invasión de un país, en este caso Rusia, sobre otro país que es Ucrania. Y es una invasión brutal. Y eso es lo que tenemos que, sin duda, condenar, al margen de las posiciones que cada uno podamos tener sobre los bloques militares, que la mía, bueno, ya os he dicho cuál es, y que la ha mantenido durante mucho tiempo. Ya venía un artículo en un periódico del grupo Vocento, no recuerdo quién era, decía: seguro que muchos de los que en Euskadi votaron no a la OTAN se habrán arrepentido viendo lo que hay. No, pues yo no me he arrepentido. Yo sigo pensando que la neutralidad es importante y que la política de bloques no nos acerca hacia la paz en ningún país. Dicho esto, un filósofo francés, Paul Valéry, dice o decía hace años que las guerras son esos lugares donde se masacra gente que no se conoce en provecho de gente que sí se conoce pero que no se masacra. Nunca en ninguna guerra yo he visto que ha muerto un presidente de gobierno, un general. Los que mueren normalmente en las guerras son aquellos que no deciden el confrontarse bélicamente. De cualquier forma, y termino con esto para que podáis intervenir, ¿no?, los demás. La invasión de Rusia sobre Ucrania no es muy diferente a la invasión de Estados Unidos sobre Pakistán, sobre Yemen, sobre cantidad de países. Y a mí me parece muy bien la solidaridad que estamos trasladando a toda la pobre gente que huye de Ucrania con esta invasión, pero ojo, hay una doble moral en todo esto. ¿Por qué no trasladamos esa misma solidaridad también a la gente que salta a la valla de Melilla con las concertinas famosas? ¿Por qué no trasladamos esa solidaridad a la gente que muere en ese cementerio terrible que es el Mediterráneo? O sea, ¿por qué? Porque nos pilla más de cerca Ucrania, porque son más de una cultura similar a la nuestra y los otros son, bueno, algo más oscuros y por lo tanto nos pilla más alejados. Bueno, yo creo que es importante que lo que haya pasado o lo que está pasando desgraciadamente en Ucrania, cuando menos nos sirva también de lección para saber que conflictos bélicos y tragedias humanas están pasando en muchos países del mundo y nadie habla de ellos, ¿no? Yo creo que en Ucrania estamos viendo varias cosas. Es verdad que hemos pasado muchos conflictos y hemos echado a la calle a la gente. Yo desde Irak, desde todo, hemos estado siempre en contra de todas las invasiones y más cuando Aznar se apunta ahí como yo estamos. Yo creo que hay un sentido en nuestro país de repulsa a las guerras, repulsa a las invasiones, repulsa a la decisión unilateral de agredir a alguien y además por intereses espurios. Todos los intereses, la mayoría de las guerras son espurios, excepto las de los propios países que se defienden, que ya sea cual sea la decisión, a ellos les ocurren los efectos. Entonces es verdad que lo de Ucrania tiene una mayor relevancia por una razón, y ahora lo comentábamos con el Sáhara, por ejemplo. ¿Qué pasó? Pues que muchísima gente de Ucrania, con Chernobyl, lo digo por este país, vinieron miles de niños a pasar Navidad, verano aquí, para que les diera el sol contra aquello. Había una vinculación solidaria por un hecho que no era de guerra, sino que era de una explosión nuclear, vamos, de un desastre nuclear en una ¿cómo se llama? Pero bueno, y que ahí es verdad que había unos vínculos de mucha gente. En España yo he notado cómo se han encontrado ahora madres que eran niñas cuando venían aquí y que está todo muy mezclado. Lo de Ucrania, en principio, es una invasión tan unilateral que lo que no puedes empezar a decir es peor, es mejor que la otra.
hay que responder a lo que tenemos. Y si empezamos a decir, pues es que Zelensky era un pajarraco, es que había nazis aquí, es que los otros... Entonces estamos justificando el hecho claro de que hay una decisión unilateral que afecta a un pueblo y que hay que... Es verdad que es desigual, y es verdad que es desigual la solidaridad uno con otro. Y es verdad además, pero sin embargo, yo lo veía como lo del Sáhara, que lo comentaba. ¿Cuántos niños venían del Sáhara aquí? Y ahora nos encontramos con que el problema del Sáhara se ha quedado parado, pero vendrá después de esto. Es decir, que... Y es verdad que no tenemos una constancia de que seamos igual de solidarios con unos países y con otros. Pero a mí no me gustaría que esto se discuta ahora, porque parece que cuando empezamos a decir ¿y por qué no hemos hecho esto y tal? No, es que lo tenemos que hacer en todos los casos. Pero ahora tenemos uno que quizás está más cerca, que es Europa, que está una petición de edad, que yo no creo que además nunca haya sido aspiración de Ucrania estar en la OTAN, porque sabía lo que podía pasar, pero estar en Europa sí, con lo cual nos vincula a un concepto muy distinto de lo que es la solidaridad. Yo creo que de verdad justificar o intentar justificar, como están haciendo cada día mucha gente, incluso gente solidaria, puede decir es que tampoco Putin, como es Rusia, es muy bueno y no está malo y todas esas cosas, o en Ucrania es un malísimo jefe y tal. Yo creo que hay que responder a lo que estamos viendo. Y esa es una invasión injusta a un pueblo que está huido y que, por lo que sea, porque es verdad que está más cerca, porque culturalmente es más cercano, pues quizás es más fácil ser solidario. Y ahí lo tiene, que están hasta los de Vox, que están siempre apoyando a Putin porque es un dictador, o ahora están llorando por los ucranianos. Entonces, que no perdamos nosotros el sentido de la condena de una invasión, que es verdad que es desigual, lo hemos condenado en Irak. Mira tú, la lucha contra la guerra de Irak y tal, la hemos tenido. El problema es que los iraquíes no huyeron tampoco de su país, porque son una gente. Yo estuve allí rescatando a los rehenes y hablé con Saddam Hussein, ¿entiendes? Que son los únicos que recibió en aquel momento, y éramos 4 amiguetes que íbamos allí a buscar a nuestros amigos que se habían quedado. Entonces, notas que cada pueblo tiene una tradición y tiene unas cosas. Yo sí exijo que en los momentos de la guerra condenemos el interés espurio que hay en todas las guerras, que seamos solidarios con los pueblos y que intentemos que la justicia universal se aplique para todos los conflictos. Porque ahora aquí pues se está hablando ya de ir al Tribunal Internacional, hacer como con Milosevic y tal. Y es verdad que podemos hacerlo, pero que apliquemos esa vara en todos los lados. Y eso ya puede ser más difícil cuando los que invaden son los Estados Unidos, que siempre van a luchar por la libertad y lo único que hacen es dejar destruidos los pueblos, dejarles sin futuro y irse cuando ya les empieza a costar a ellos la vida de sus soldados. Bueno, pues yo reclamo la solidaridad como un gesto de los más sanos de la humanidad, que debe ser para todos, pero que no posterguemos la que tenemos de inmediato por pensar que no la hemos tenido en el pasado. Por eso, en este momento, me parece que la guerra de Ucrania nos afecta muy personalmente, muy colectivamente, a las personas que creemos en los derechos humanos para todos y para todas. Pues yo te diría, Luis, que la OTAN es un anacronismo y una incongruencia. Es un anacronismo porque realmente nace en el año 1949 y una información que mucha gente no sabe. Uno de los países fundadores de la OTAN es la dictadura de Salazar. Es uno de los fundadores de la OTAN, la dictadura de Portugal de Salazar. Y es una incongruencia porque la OTAN se hace para hacer frente al Pacto de Varsovia. Desaparece el Pacto de Varsovia, la congruencia sería desaparecer la OTAN. Pero claro, la OTAN
es una multinacional del armamento muy rentable y que además ha tenido actuaciones, precisamente siendo secretario general un español en la guerra de Yugoslavia, nada edificantes y a lo mejor también dignas de ser revisadas por algún tribunal penal internacional. Entonces, ahora se han conseguido dos efectos. Por un lado, que es lógico que un país, Rusia, Putin o Catalina la Grande, me da igual, no quiera tener a 10 metros de su frontera a todo el aparato militar de la OTAN. Es absolutamente razonable. ¿Qué pasó? Que falló la diplomacia. Muchos pedían diplomacia, pero se lo echaban en cara de buenismo, no sé qué. Mire usted, es que lo que había que conseguir es lo que parece que se va a conseguir después de destrucción, muerte y sangre, que es la neutralidad de Ucrania, y es posible que su ingreso por la vía rápida en la Unión Europea. Bueno, pues para eso toda esta sangre, todo este horror que estamos viviendo, y además con una paradoja que se va a dar por primera vez en el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional funciona como un tribunal cualquiera, tiene un fiscal, unos acusados y unas pruebas. En algunos casos ha habido que recabar pruebas de testigos, testimonios orales, etcétera, etcétera. El fiscal, si lleva esto adelante, lo tiene muy fácil. Traigan ustedes todos los telediarios de todos los días y tengo aquí la prueba de lo que está pasando. No necesito testigos para nada. Y a su vez, lo que sí se ha conseguido es que España se comprometa, y otros países, a aumentar el gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Gran éxito, por supuesto, de los fabricantes de armas de los Estados Unidos, que nos van a colocar sus productos como los concesionarios de los coches. Dice, mire usted tiene unos tanques muy antiguos, hemos sacado uno, último modelo, que dispara como nadie. O sea, cambien usted los que me compró hace 10 años a tanto y ahora le ofrezco yo un modelo nuevo de tanque. Parece ser, según los expertos, que el helicóptero tiene los días contados, porque alguien ha descubierto que son muy sensibles a los rayos esos que llevan los nuevos cohetes. Pero, desde luego, debemos oponernos, y he visto que ha vuelto algún parlamentario, a que se cometa este disparate de incrementar el gasto militar cuando tan necesario es ese gasto para otras prioridades sociales como la sanidad, la educación y otras. Y no caigamos en la trampa. Realmente Putin se ha precipitado y ha actuado de forma que merece el reproche de la comunidad internacional, como en su día lo debió merecer Estados Unidos por la guerra de Irak, la OTAN, por la guerra de Yugoslavia, o, volviéndonos al pasado, crímenes contra la humanidad. Pues no olvidemos, por ejemplo, que cuando ya estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, realmente el ejército ruso estaba a las puertas de Berlín, la aviación americana y británica bombardearon Hamburgo, Bremen, Leipzig y ocasionaron más de 100.000 muertos civiles, no militares. Por tanto, adelante con el Tribunal Penal Internacional, para eso está, pero seamos sensibles a la historia y que lo que tenga que pasar sea por aquello que hoy día se utiliza mucho en el mundo de Naciones Unidas, por la no repetición de actos como estos. Muy breve, por no extendernos en este tema. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ellos han dicho y ponen bastante en evidencia pues las mentiras de la guerra. Yo desde luego estoy en contra de la guerra, no creo que el número de muertos que está viendo esté justificado por nada. Me llama la atención Martín Pallín porque ese argumento de que la OTAN se crea a favor de la dictadura de Salazar la utilizó Felipe González antes de pedir
de cambiar de postura. De entrada no. Y luego yo vuelvo al libro. Joseba ha dicho que ellos estuvieron en contra de la OTAN. No solamente eso, sino que en octubre del 86 el PSOE mandó un memorándum a la Secretaría General de la OTAN que fue denunciado en la prensa porque no se llevó al Parlamento, y Joseba lo denunció en el Parlamento porque había posibilidades de que lo que se había acordado en el referéndum no se cumpliera y se ampliara la implicación de España en la OTAN. Lo digo porque tiene que ver con lo que ha hecho Joseba a lo largo de los años. Y también quiero decir que hay un capítulo que es el mundo herido del final del siglo XX, por lo que ha dicho Joseba de su posicionamiento y de la doble moral que ha existido siempre, en el que, bueno, denunció en cada una de las guerras del final del siglo XX, la de Irak, la de los Balcanes, etcétera, esa misma doble moral. Y luego que él y Eusko Alkartasuna era un partido de ideario pacifista, antibelicista y antimilitarista, y en ese sentido fue la postura que adoptó siempre a lo largo de todos los años. Bueno, ya hemos contado que el libro toca muchos aspectos, ¿no? Entonces, hemos seleccionado unos poquitos para abrir el debate. Evidentemente también, si alguien quiere participar, bueno, si van a pasar unos papeles, pues si alguien quería intervenir. Entonces, bueno, ya lo cogen el papel. Sí, vale, vale. Entonces, bueno, sí quería poner sobre la mesa un primer tema, uno de los temas fuertes que está a lo largo del libro, que cruza el libro de María, son todas las intervenciones de Joseba de denuncia de la guerra sucia, ¿no? De los años 70, 80, en fin, la época del GAL. Bueno, el GAL era una prolongación del batallón vasco español, ¿no? Las placas del Estado. Entonces, bueno, hay una cosa que sí está pasando, es decir, el tema ha vuelto, es decir, ha pasado, como decíamos antes, como con el tema de la guerra civil, los temas vuelven, ¿no? Las víctimas de la guerra civil vuelven, ha vuelto también. El caso Miquel Zabalza se ha vuelto a reabrir, se ha vuelto a hablar de ello. Pili Zabala está dándole a la matraca, lógicamente, bien dado, con el tema del asesinato de su hermano, en fin, y es un tema que todos tenemos la clara sensación en la opinión pública de que no está cerrado. Entonces, esta es una denuncia, en el libro aparece muy claro, ¿no? Muy especificado, hay mucha información sobre el tema, pues, basado en los documentos y las intervenciones de Joseba, que están en el estupendo trabajo periodístico e investigador que ha hecho María, ¿no? Entonces, no, la pregunta sería poner el tema sobre la mesa y preguntar qué posibilidades tiene de futuro que se pueda dar justicia con este tema, con el tema de la guerra sucia, o nos tenemos que resignar a que esto va a quedar ahí, o sea, ¿cómo lo veis? Bueno, la guerra sucia es un conjunto de actuaciones que no se enmarca exclusivamente en la etapa 83-87, que es la etapa de la actuación del GAL, ¿no? Porque el caso de Zabalza, por ejemplo, es previo al primer movimiento del GAL, al primer atentado del GAL, pero se produce dentro de lo que supuso crear dentro del Ministerio del Interior una cloaca de porquería, de corrupción terrible, ¿no? Porque no solamente es el poner en funcionamiento una máquina de matar, aprovechando los fondos reservados del Estado, sino que existe la propia corrupción de los propios miembros de aquella área de interior, que se repartían sobresueldos con los fondos reservados, que se regalaban joyas a los compañeros o compañeras del comisario de turno. Era toda una porquería que está ahí, pero mientras haya una ley de secretos oficiales que impide el que conozcamos qué es lo que ha pasado en este país, en este y en otras muchísimas cosas, como que pasó el 23F, por ejemplo, también, ¿no? Pues difícilmente podremos avanzar. Ahí anda, en el caso de Zabalza, por ejemplo, ¿no? A la familia de Miquel Zabalza anda intentando que se reabra este caso. El propio gobierno vasco ya ha asumido que este es un caso de violencia, un asesinato de corte político, y por tanto lo reconoce ya como víctima. Aquí falta que el gobierno español haga un movimiento algo similar, pero no se mueve. Yo sé que
los parlamentarios de Bildu y yo creo que también del Partido Nacionalista Vasco han hecho alguna iniciativa al respecto, pero eso está absolutamente parado, ¿no? Pero está luego el caso del GAL como tal, del 83 al 87, yo creo que fueron 27 asesinatos, de los cuales el primer movimiento del GAL es el secuestro de Lasa y Zabala. Para los que no lo sepáis, yo creo que es conocido, son dos chavales que están exiliados en la parte norte de nuestro país, que por orden de Enrique Rodríguez Galindo son secuestrados allí, los llevan primero a Incharrondo, en Incharrondo ya pasan por la etapa de torturas, y después los llevan al Palacio de la Cumbre de San Sebastián, que es un palacio de triste recuerdo para muchísima gente, ¿no? Y allí ya, bueno, pues ya les destrozan de tal forma que toma la decisión de trasladarles fuera de allí, obligarles a acabar la fosa a ellos mismos, y cuando han terminado de acabar la fosa les pegan unos tiros, los entierran con cal viva, y ahí se terminó Lasa y Zabala. Es decir, eso ocurre el 15 de octubre del año 83. Bueno, ahí la hermana de Zabala, Pirizabala, se anda moviendo en todo esto y buscando una respuesta fundamentalmente del gobierno español ante todo esto. El gobierno español tiene que reconocer que ha habido un terrorismo de Estado brutal, y posiblemente me atrevería a decir que es tan grave o más que la violencia o el terrorismo generado por ETA, ¿verdad? Porque se produce dentro de los propios aparatos del Estado, que tienen que ser los encargados de evitar que estas cosas se hagan. Ellos mismos son los que lo han hecho, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un movimiento por parte, en el caso de Pirizabala, un movimiento de gentes que, por cierto, hay mucha gente que son víctimas de ETA, que están apoyando este movimiento de la hermana de Zabala. Sí, de Pirizabala, están intentando apoyar gente, víctimas de ETA, diciendo que tienen derecho a conocer la verdad, ¿no? Y luego a este tema se une también, pues, el caso Roldán, el GAL, la tela, que es que este pájaro se lleva. Normalmente siempre tendemos a hablar bien de la gente que se ha muerto, ¿verdad? No sé por qué, no sé qué pasará conmigo, ¿no? Pero... Es mejor que hablen en vida. Sí, pero yo en el caso de Roldán, yo no le metería dentro del ámbito de lo que es el núcleo duro, brutal y corrupto del GAL, del Ministerio del Interior. Ahora, este era un pillo. A mí es un chorrillo, un pillo que, por cierto, en las cenas de Navidad de los altos cargos de la Guardia Civil iban a un restaurante grande, cenaban, pagaba cada uno lo suyo, que recogía Roldán, y luego él pagaba con la tarjeta de la Guardia Civil, ¿no? Pero son de esas cosas que propias de un pillo, ¿no? ¿Quién tiene el dinero que dicen que... Bueno, el dinero que se llevó, esos 10 millones que hablan de euros? Yo sinceramente creo que no los tiene, que no los ha tenido él, ni los tiene la familia. Yo creo que eso está en manos de alguien que se ha muerto varias veces, que ha resucitado otras tantas veces, como es Paisa, y que yo creo que sigue vivo y que seguirá disfrutando de ese dinero. Pero, bueno, ahí hay una actuación por parte del gobierno socialista que a mí me apena, y lo digo con sinceridad, porque yo nunca he votado al Partido Socialista, como es obvio y conocido, pero he de reconocer que cuando el Partido Socialista llega en el año 82 al gobierno, bueno, pues que se crea una ilusión generalizada también en aquellas personas que no le hemos votado, pues porque teníamos otra ideología determinada, ¿no? Pero claro, es a partir del 82 donde se va produciendo un cambio de actitud, que en otras cosas también, ¿verdad? El tema de la OTAN que hemos hablado, pero también en estas, que era incomprensible que esto se hiciera en un partido que se decía democrático, de izquierdas, que venía de la etapa de la dictadura, de la clandestinidad, y todo se ha hecho. Y lo peor de todo esto es que no se ha clarificado todavía, y que está todo ahí, pendiente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intención de modificar ese concepto de la ley de secretos oficiales, que puede durar para toda la vida, ¿no? Y nunca sabremos qué es lo que ha pasado de verdad. Prevemos lo que ha pasado, ¿verdad? Y creemos saber lo que ha pasado, pero eso tiene que ser, tiene que ser una decisión de carácter oficial. Y ahí el gobierno socialista
actual tiene que moverse en ese ámbito para que se pueda asimilar a los estándares internacionales de la defensa de los derechos humanos. Y mientras tanto, pues ellos mismos se ponen en duda ante esos estándares que no están cumpliendo, ¿no? Yo por resumir mucho, ¿no? Ahí, por cierto, no te dejo hablar. No, porque yo, cada vez que en el Parlamento, también María lo recoge, pero cada vez que yo denunciaba estas cosas en el Parlamento, que por cierto éramos pocos, era pues Antonio Romero, que era un diputado del Partido Comunista, Nicolás Sartorius también en ocasiones, Colo Garmendia de Euskadi Esquerra y yo, y había algunos que nos decían, no, estos hacen política espectáculo y tal, pero éramos los únicos que estábamos denunciando lo que allí estaba pasando, más luego los procesos de periodística que hubo que ayudaron mucho en todo este tema, ¿no? Pero cada vez que nosotros denunciábamos esto en el Parlamento, y en mi caso tanto Barrio Nuevo como Corcuera, que éramos enemigos irreconciliables, ¿no? Me acusaban y dicen, claro, es que usted, como denuncia la Guardia Civil, es que usted está a favor de ETA. Es esa utilización absurda de las cosas, ¿no? Yo critico a ustedes, a la Guardia Civil, porque están cometiendo delitos. Eso no quiere decir que yo esté apoyando a ETA, pero es tan difícil el que estás contra mí o estás conmigo o estás contra mí, y esto es lo que la política que hemos utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Perdona. Bueno, yo creo que, por supuesto, lo de la guerra sucia me hizo abrir los ojos, más que nada porque yo creo que a la vez que se pasaban las carteras de los gobiernos, iba también la parte sucia de ese gobierno. Entonces el señor Martín Villa, tan estupendo él y tan abierto, aunque esté ahora llamado por la jueza Servini, y dice, yo me gustaría ir a hablar con ella, pero claro, sin salir de España, porque sabe que le pueden pescar. Entonces él traslada el batallón Banco Español, y además a Medio y Domingo, que eran unos ya vendidos de allí y tal, y puteros, lo digo puteros porque era así, y se los traspasan también al gobierno de Felipe González. Y en vez de cuestionar, ellos tienen un sentido de la institucionalidad que hasta de la guerra sucia la consideran parte de la necesaria ganancia que han tenido en las elecciones. Y entonces ocurren cosas aquí que no nos lo podíamos imaginar. Entonces, y ojo, que aquí todavía hay la sensación de que algunos han pagado por eso, porque por otras cosas no ha pagado nadie. Por lo menos vimos, aunque se han indultado luego, lo que sea, vimos pasar a la cárcel, a la Vera, a Barrio Nuevo y tal. No lo voy a decir, pero salvando a la cabeza por arriba, hay uno que no tiene ningún resultado, pero que eso es la justicia aparente que saben hacer, que es de los propios digamos implicados y no de la gente dañada, que no le reconocen ningún valor. Entonces yo creo que aquí hay un problema que tú lo has puesto, que es lo de la ley de secretos oficiales. En todos los países está señalada una fecha de caducidad, bueno, en casi todo. Aquí con la liberación de los papeles ingleses, la desclasificación, nos enteramos de que al ejército español, para que no se metiera en la Segunda Guerra Mundial, le pasaron millones de dólares en cuentas en Suiza. Y claro, pues eso todo se descubre con unos con otros, porque los ingleses tenían especial interés en que Gibraltar no pasara hasta en manos de los alemanes. Entonces, quiero decirte que la ley de secretos oficiales, que se habían comprometido el propio Partido Socialista a poner una fecha de caducidad de esos secretos, no se ha hecho. Y ni se va a hacer, yo creo. Bueno, pero el problema, yo creo que sí se va a tener que hacer, porque cada vez, fíjate que se debilita la democracia y que tenemos esa sensación, pero a mí me parece que cada vez hay más sensación de que hay que recuperar la verdad de la guerra civil y de todo, y que aquí la pequeña ley de memoria histórica que hizo Zapatero, pues ahora mismo, está otra vez en el Parlamento y está un poco bloqueada, cuando a mí me parece que es una ley muy importante, que habría que discutir los términos de algunos, pero que es importantísima que haya una ley de verdad
de memoria histórica de todas las cosas, aunque a lo mejor no tenga el sentido de todo el mundo, pero desde luego lo va a tener de la gente que estamos por la memoria. Y los de la ley de secretos oficiales, porque va a descubrir también la verdad de las cosas que pasaron, que están tergiversadas por el propio franquismo y por los rasoda del franquismo, como son los que han hecho de la memoria una memoria desvirtuada, y que el otro día lo veíamos, yo me acuerdo cuando, bueno, luego no me enrollo porque es otro caso, pero sí que yo creo que hay dos puntos importantes: que una ley de memoria histórica o democrática, porque me parece que alguno está en contra de que se llame histórica. Hoy oía unas declaraciones en la radio, porque debe pensar para antes, pero es que si no conocemos lo de antes, no podemos tirar para adelante nunca. Y estamos siempre hablando de memoria histórica, pero es que la memoria histórica es la presente, es la que estamos viviendo, y entonces hay que conocerla para poderla tirar para adelante. Y los secretos oficiales, me parece que son dos cosas que harían que la democracia estuviera más a manos de todos y de todas las que queremos conocer la verdad. A mí, tanto rechazo, o más que la guerra sucia, que es absolutamente reprobable, me la produjeron en su momento, y todavía siguen coleando, aquel grupo de periodistas que se rasgaban las vestiduras y que creían que ellos estaban salvando el Estado de Derecho cuando ellos hubieran hecho lo mismo o peor, y se presentaban como los adalides del Estado de Derecho con profundas investigaciones. Eso me produjo y me produce todavía una gran repugnancia. Esos crímenes, yo me sitúo en el contexto porque los viví muy de cerca. O sea, una de las causas del famoso Consejo de Seguridad Nacional en que se pone la cabeza de Suárez a precio es por ETA. Son los militares que estaban ya un poco cansados de que el ritmo de asesinatos de militares que se producían en España. Llega Felipe González después del 23F, que salió perfecto porque produjo la mayoría absoluta de la historia del parlamentarismo español. Creo que eran 202 diputados. No ha habido otra cosa en la historia. Tenían la oportunidad, pero bueno, se dejaron guiar por un lado por el antecedente de lo que había pasado, porque ETA seguía funcionando. Por otro lado, y esto me consta personalmente, lo voy a decir, por Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela e íntimo de Felipe González, que es el que un poco le sugiere esta actuación, digamos, extralegal. ¿Qué puede hacer la justicia ahora? Pues, bueno, tiene que ser coherente. Lo que tiene que hacer es, en primer lugar, hacer cumplir los pactos internacionales firmados por España. Y entre ellos está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es posible que los asesinatos estén prescritos. No voy a entrar de momento en ese tema. Pero el artículo 15 del pacto, que es anterior a la ley de amnistía, cosa que muchos no saben, es de abril y la amnistía es de octubre, prohíbe la amnistía de los delitos considerados por el derecho internacional como crímenes contra la humanidad. Pero entre ellos hay uno que es de libro y que está además en el Tribunal Penal Internacional, y que es la tortura. Y hay comisarios con nombres y apellidos. Uno muy famoso, ya ha muerto, pero hay otros muchos que todavía andan en jefaturas de policía. Y esto es un baldón para la democracia española. La tortura no ha prescrito. En el derecho internacional nos pueden exigir responsabilidades por no perseguir la tortura, y esto es urgente hacerlo para que muchos ciudadanos se le abran los ojos y no sean tan cínicos como el capitán Renault de Casablanca y dice: qué escándalo, aquí se tortura, ¿no? Pues efectivamente aquí se ha torturado mucho. Y en la sede donde ahora vive esa señora, esa que le llaman la anarquista castiza, pues resulta que todo el que entraba allí, por lo menos el más beneficiado, salía con un par de bofetadas.
pero hubo mucha tortura y en muchos sitios. Sí. No, quiero decir, es que me interesa mucho el tema de la ley de secretos oficiales. También sé que hay compañeros míos, archiveros y historiadores, y bueno, estamos en esa lucha nosotros también. Es que no nos podemos llamar democracia plena cuando se mantiene una ley de secretos oficiales del año 68 y cuando Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, el resto de los países de Europa tienen plazos de apertura de los secretos oficiales, y aquí no. Pero es que en el año 90 Joseba Azcárraga ya planteó esto, la modificación de la ley de secretos oficiales no salió adelante, ahora se vuelve a plantear y vuelve a no salir adelante. O sea, es que es bastante alucinante. Y luego quería decir que, por lo que has dicho tú, Luis, que me parece importante lo que el libro aporta de relectura de las cosas, porque algo que ha dicho Cristina también, que incluso la guerra sucia les daba más votos en algún momento, ¿no? A mí el trabajo exhaustivo que hice de recoger todas las intervenciones en torno al tema de los GAL, porque ahí Joseba Azcárraga se implicó absolutamente, a mí misma me produjo un efecto terrorífico, porque visto con la luz del tiempo que ha transcurrido, el que todo eso siga impune, y en aquel momento pudo ser impune mucho también por la connivencia de la sociedad, que no nos opusimos, que nos callamos, pues verlo a la luz de ahora y ver que siguen pasando las mismas cosas. Lo digo porque, por ejemplo, por lo que decías tú de que la realidad vuelve a poner de manifiesto estas cosas. Hace unos meses salió lo de las cartas bomba del GAL y Corcuera. Vosotros lo planteasteis en el Congreso. No pasa nada, sigue sin pasar nada. Entonces, cuando yo digo una relectura de toda la historia reciente, lo que ha pasado, y cuando en el año 2022 se sigue manteniendo la misma situación, esto es muy grave. Entonces,